Esto es 421 entre redes y realidades. Es un espacio para hablar de lo que ustedes gusten. Hoy tenemos una invitada de San Luis Potosí, de Ciudad Valles, más específicamente. Ella es Yedani Contreras. Ella es egresada de psicología y pues vamos a platicar de todos estos estigmas que hay alrededor de la salud mental. ¿Qué impresión tienes tú de este tema tan importante que es de la salud mental? Bueno, pues hola Paola, espero que te encuentres bien. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo sé que es un proyecto muy importante y muy lindo, que es muy importante para darle visibilidad. Y precisamente ese es el tema con los estigmas, ¿verdad? A pesar de que ahora estamos dando mucha visibilidad al tema de la salud mental, todavía tenemos ahí como que unas cuantas etiquetas que a lo mejor las aprendimos o escuchamos aquí, escuchamos allá, nos dijeron. Nos hace tal vez tener un juicio todavía acerca de un tema tan importante como este. Y yo creo que es una de las cosas más complicadas, ¿no? Luchar con estos prejuicios. Lo más importante para poder avanzar como persona en general, lo más importante es que nos sintamos libres, ¿no? Entonces cuando nos sentimos juzgados, ahí ya entra la vergüenza, entra el miedo. Entonces, pues todo eso empieza de repente a sentirse uno excluido. ¿Cuál crees tú que sea? O que dices tú, es que la gente tiene esta creencia y no es así. Primero que nada, que el psicólogo es para locos. O sea, desde ahí ya, empiezan a etiquetar a una persona que va a terapia como de que, ay, está loco, o si no dicen, yo por qué voy a ir a terapia si yo no estoy loco, ese es un loquero o algo así. Nos empiezan a etiquetar a nosotros también como psicólogos de loqueros, que las personas que atendemos son locas. Para mí en lo personal no son personas que estén locas, o sea, ese es un término que dentro de mi vida profesional no puede existir. Yo no lo permito que exista. Entonces, para mí una persona que va a terapia en realidad es una persona valiente, una persona que está dispuesta, bueno, que está aceptando para empezar. Que necesita ayuda, va a buscar una persona profesional para que le oriente, porque tal vez ya se sintió ahogada en sus propios pensamientos o no sé, y siente que necesita un apoyo externo, entonces es cuando busca ayuda. Para mí esas son personas valientes realmente. Y tienes toda la razón, es como cuando tienes un accidente, te fracturas, necesitas puntadas, cuando es algo mayor que hace la gente, pues corre urgencia, a lo mejor nada más ocupas paracetamol, pero ocupas algo, ¿no? Entonces es no automedicarse. No decir no pasa nada, sí voy a andar con mi brazo fracturado, no, es atenderse. Entonces No. pasa lo mismo. Ajá, pasa lo mismo con la salud mental, hay que atendernos y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que hay mucha estimulación, demasiado teléfono, demasiada información, muchas pantallas, poca interacción personal, poca interacción social y mucha virtual. Entonces esto llega fácil el estímulo y la recompensa en cuestión de segundos por el teléfono, pero nos están robando oxitocina, la felicidad, el atravesar por un proceso que te llene de satisfacción. Entonces nos estamos quedando frustrados por muchas circunstancias, pero ahorita cuando hablamos de saturación, pues sí ocupamos como que darnos nuestro espacio, ordenar nuestras ideas, a veces con todo lo que hay a nuestro alrededor no es fácil y ahí es cuando se ocupa una orientación, una asesoría. Sabes que yo quiero salir de esto. De repente estás en un hoyo y qué es lo que necesitas como una grúa, una soga, una mano amiga. O sea, es esa parte, ¿no? Es una pequeña ayuda. Ya estuviste trabajando tú en un consultorio, tienes algo de experiencia. ¿Qué fue lo que te tocó ver más o qué es lo que puedes rescatar de esas experiencias? Muy buena pregunta, fíjate. ¿Qué es lo que más te Este, quedó? ¿Qué aprendiste o qué quisieras no repetir? bueno, cuando yo estaba en la escuela, había una maestra que nos hacía un comentario que a mí me llegaba mucho. Decía, lo que pasa es que ustedes tienen mucho miedo a intervenir y tienen que empezar, ya con ese tema, porque si no, ¿cuándo van a perder el miedo? Y fue yo creo que ahí en ese consultorio donde yo comencé a perder el miedo a empezar a trabajar y ahora sí que enfrentarme directamente con la situación de un paciente. Ahí, por ejemplo, yo creo que tuve una de las experiencias más enriquecedoras tal vez para mi trabajo, porque fue donde empecé a trabajar con niños, por ejemplo. Durante mis prácticas profesionales y así me había tocado trabajar con adolescentes, con adultos, pero no había tenido contacto con niños realmente. Entonces ahí fue donde tuve la oportunidad y estuve en sesiones de terapia de juego, aprendiendo cómo implementar técnicas de conducta, de modificación de conducta. Te suelta y pues dale, porque ahí está la situación y algo tienes que hacer con lo que tienes enfrente de ti, ¿no? Ahorita que lo Sí. mencionas, viene a mi mente que quizá uno de los problemas o una de las razones por las que el estudiante le da miedo intervenir, creo que está en el sistema. No es por culpar,
pero a mí me tocó esa experiencia y vuelvo a compararlo con medicina, porque ellos desde el inicio tienen la práctica, ya terminaron la carrera, ellos ya tienen experiencia. Porque estuvieron durante toda la carrera dentro del hospital practicando. Entonces a nosotros no se nos brinda esa experiencia. A nosotros los psicólogos, al menos aquí en México, o al menos en Sinaloa, a mí no me tocó. Nos enfocamos mucho en la teoría, creo que estamos trabajando y aprendiendo en base a la teoría sin darle más importancia a la práctica. Entonces, cuando nos toca intervenir o hacer prácticas profesionales, nos sentimos muy verdes. Porque estamos muy verdes. Qué bueno que los empuje la maestra y les diga, no tengan Sí, miedo, hay que equivocarnos ahorita porque ya después, pues es más complicado, ¿no? Porque hay una línea muy delgada, sobre todo ahorita, que estamos con esto de que hay mucho podcast, hay mucha información, muchos programas, todo el mundo está hablando de salud mental. ¿Qué fue lo que pasó que de repente la salud mental se volvió tan importante? Después de la pandemia, pues exacto. salió a flote la importancia de la salud mental. Antes de eso yo creo que no nos pelaban. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Qué dices tú? Ok, después de que ahora todo mundo habla de salud mental, esa línea tan delgada en la que también suele confundirse, todos se diagnostican, todos ya saben, todos tienen ansiedad, todos tenemos depresión. ¿Qué es lo que tú crees que es lo más recomendable para evitar esas confusiones o esos autodiagnósticos? Bueno, pues primero que nada, siempre consultar a un profesional, empezando por ahí. Cuando una persona se siente que puede tener algún problema, se siente, como decía hace un momento, ahogada tal vez en sus propios pensamientos y así, siempre es importante consultar a un profesional porque si no corremos el riesgo a lo mejor de empezar a ponernos nosotros mismos estas etiquetas. ¿Y a qué vamos a terapia? Precisamente a un espacio en el que no tenemos, en el que no nos van a juzgar, en el que podemos ser nosotros mismos, que nos podemos liberar y podemos expresarnos de la manera que queramos para comenzar a hacer algo que le llamamos dentro de la psicología catarsis, si lo podemos llamar así, este, y empezar a liberar, porque ya el simple hecho de comunicar las cosas es liberador. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que estamos comunicando? Y de ahí pues también vienen muchos estigmas, ¿no? Vuelvo a lo que estábamos en un inicio, de que ir a terapia siempre va a ser para una persona que se atrevió a reconocer que necesita ayuda, orientación, y entonces es cuando la busca. Sí, muy importante esta parte porque la persona que da ese paso es la persona que quiere prevenir. Las situaciones varían según las circunstancias y el contexto de cada persona y cada persona, pues como dicen, ¿no? Cada persona, cada cabeza es un mundo. Todos tenemos una historia, todos Sí, tenemos un antecedente y no es igual. Y cada tratamiento justamente que el profesional vaya a indicar va de acuerdo a ese contexto, ¿no? El acceso a un profesional ahorita ya es más común, ya hay más accesos, ya hay programas gratuitos y si no, lo platicábamos en el programa anterior con Janet, hay instituciones, universidades, está la Secretaría de Salud, incluso Doctor Simi, o sea, hay muchísimos programas gratuitos o a bajo costo que pueden facilitarte el acceso a una mejor salud mental. Para cerrar ese tema tan importante es darle y hacer hincapié, ¿no? A esta parte de que sí es para cualquier persona. No, no estás loco porque quieras ir, no. Quieres mejorar, quieres crecer, eres una persona valiente. ¿De qué manera afecta el estigma que hay alrededor de la salud mental? yo creo que ese estigma sobre la salud mental ahora sí que nos afecta parejo. Ha afectado tanto a las personas que necesitan tal vez una orientación o que tal vez les da una curiosidad por un autoconocimiento o no sé, como a nosotros mismos como profesionales. O sea, a nosotros nos afecta porque nos tachan de loqueros allá afuera Ujú, y porque también a veces hacen, esos mismos estigmas hacen que nosotros mismos como psicólogos nos olvidemos de que antes de ser psicólogos también somos personas. O así sea, y de es. que nosotros también, si necesitamos ayuda, tenemos derecho a buscarla, ¿por qué no? Entonces, eso nos puede empezar incluso a limitar a nosotros también, a pesar de que uno puede decir, pero es que tú eres psicólogo, ¿cómo vas a estar con esas cosas, con esos temas? Bueno, pues, o sea, también a mí me pasa, también yo tengo derecho a sentir, también tengo mis emociones, también tengo mis situaciones. Y si yo siento que necesito ahora sí que ayuda de un colega o alguien que me dé una perspectiva distinta, porque yo nada más lo estoy viendo desde un solo ángulo, entonces una opinión profesional de algún colega en este caso me puede ayudar mucho. Y es donde nosotros también nos podemos animar a ir con otro profesional para que nos ayude también a nosotros. Puede que haya personas que requieren la atención y por este estigma no se le esté dando la atención que requieren.
puede que no tengan acceso a un tratamiento adecuado por miedo, por vergüenza. Me estoy acordando, es algo que no había tocado el tema, pero me estoy acordando que como amenaza me decía, te voy a mandar con un psicólogo, me decía mi mamá. Oye, me hubieran Y yo hecho así, un sí, por favor. favor. Eso era lo que Así de, ocupaba. por favor. Sí, pero era tan grande ese estigma, era tan grande ese como si fuera algo malo, todo lo contrario. Si tú notas que tu hijo se te está saliendo de las manos en cuestión de conducta, que no está sacando las mismas calificaciones, no está prestando atención, es normal en la adolescencia, obviamente, la rebeldía, ¿no? Pero si hay cosas que se salen de lo habitual, que si de repente hacía una cosa y dejó de hacer lo que hacía, que si le gustaba algo y ahora ya no quiere hacerlo, o sea, no solamente ansiedad y depresión, ¿no? Cuando hablamos de salud mental o de trastornos mentales, no solamente es ansiedad y depresión, o sea, la gama es muy amplia, muchísimos, y todos tienen sus propias características, su propia sintomatología y por supuesto, así como el historial de cada quien es diferente, pues el tratamiento también requieren de algo adecuado. Entonces, qué importante esto de que no lo veamos como algo malo. Yo creo que es bien importante justamente este acceso a los profesionales porque hay muchos adolescentes, muchos niños que pueden estar sufriendo y no se les está brindando una atención adecuada. No es para asustarse, es para ayudarles a que sufran menos. Y al mismo tiempo, pues una sociedad sana es una sociedad que crece, que avanza, que seamos más comprensivos y menos prejuiciosos. La salud mental es muy importante, pero sobre lo más importante es que estemos ahí para la otra persona y cuando nos demos cuenta que requiere ayuda, la llevemos y busquemos esta facilidad que ya hay en algunos programas, apoyar a la persona en lugar de juzgarla. ¿Con qué te quedas? ¿Tú qué te gustaría compartir referente a esto para que la gente pues no sienta que nada más, no, es que esto, no, es que está bien acercarnos a un terapeuta. Yo con lo que me quedaría para decirle a la gente, a quien nos esté escuchando o a quien nos quiera escuchar, es decirles que nosotros como psicólogos les vamos a brindar las herramientas para que puedan sobrellevar sus situaciones y sobre todo enseñarles a utilizarlas. Porque no es lo mismo que llegue conmigo un paciente, es que me siento ansioso, es que, no sé, de repente siento mi corazón como que está en 1000 por hora o que mi respiración está muy agitada y yo decirle como psicóloga es que te tienes que tranquilizar y que me diga cómo, o sea, eso ya lo sé, eso me lo dijeron mis amigos allá afuera, me lo dijo mi mamá, mi papá allá afuera, dime cómo. Entonces nosotros les vamos a enseñar a utilizar las herramientas que necesitan en este caso y justamente recordé dos cosas que nos decían en la escuela dos maestros distintos. Una maestra nos decía que todas las herramientas que nosotros tenemos para ayudar a un paciente no las podíamos aplicar como si fueran receta de cocina, o sea, teníamos que ajustarlas y amoldarlas según las necesidades de cada persona, de cada paciente, porque nunca nos íbamos a topar con dos personas en un contexto 100% igual. A lo mejor podían tener similitudes, ¿verdad? Pero nunca nos íbamos a topar con dos personas iguales. Y otro maestro que nos hacía un comentario cuando veíamos el tema de la terapia sistémica y eso, él nos decía que la terapia o las herramientas que podíamos utilizar nosotros como psicólogos tenían que estar cortadas a la medida y envueltas como regalo para nuestro paciente. Teníamos que darles lo que ellos necesitan porque al final de cuentas por eso vienen con nosotros. Por eso nos tuvieron la confianza a nosotros. Yo creo que con eso. Claro que es importante, casi igual de importante que salud física, porque si no hay salud mental, no hay salud en general. Dani, muchísimas gracias, un gusto platicar contigo. Por lo pronto, pues dejamos este episodio que fue el estigma que rodea a la salud mental. Muchas gracias por la invitación.